soy licenciada en teatro por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y hoy estoy participando en el Festival de Arte Nuevo 2020 con pues algo que les quise compartir que tiene que ver con mi experiencia como tallerista, trabajando con jóvenes muy especiales de entre 13 a 17 años, que vienen de circunstancias y con contextos complicados, problemáticos, que los han orillado a tomar malas decisiones que los han puesto en conflicto con la ley penal. He venido trabajando con ellos desde hace aproximadamente 2 años y con la ayuda de una asociación civil donde aparte de tener secundaria y preparatoria, terapia psicológica, tienen también talleres artísticos. Y bueno, ha sido toda una aventura y un mundo de aprendizaje. Bueno, dicho esto, yo me acerqué a la asociación con mi proyecto ya establecido, con mi metodología, con mi justificación, el objetivo, el producto. Pues estaba padre, de alguna manera estaba completo, y pues yo llegué muy preparada con ellos, pero al momento de conocerlos y estar como en esta realidad, me di cuenta que mi proyecto era un tanto cuadrado, por decirlo de alguna manera. Yo no conocía sus circunstancias y tampoco dimensionaba realmente las capacidades pausadas de estos chicos y chicas. Me tuve que asumir como una persona privilegiada por el hecho de no haber crecido ni haberme formado en un contexto como el de ellos, y por haber tenido la posibilidad de estudiar una carrera artística. Y para así darme cuenta que no solo no me funcionaba mi proyecto cuadrado, sino que tenía que armar prácticamente otro nuevo, donde ellos, estos muchachos y muchachas, me dieran la pauta y tomaran la batuta para saber que íbamos a trabajar. Resultaba que yo en mi proyecto tenía estipulado el eje de la lectura, y a partir de la lectura en mi proyecto yo estipulaba que el ejercicio de leer sesión con sesión nos iba a aflorar las ganas de escribir. Pasó de cierta manera, pero no era el resultado que yo había visualizado. Es decir, que si yo tenía 20 chicos y chicas en la semana, 17 de esos 20 no querían leer. Y no querían leer, y para mí eso representaba un problema muy grande, porque las lecturas que yo les daba pues eran acorde a su edad, y eran muy cortitas, eran como ejercicios que yo pedía después de hacer ciertos reportes o actividades que dependían de esa lectura. Sin embargo, conociéndolos, me di cuenta que de esos 17 que no querían leer, al menos la mitad no sabía leer. Es decir, conocían las letras, los sonidos,
las palabras las podían pronunciar, pero al ponerlos a leer en voz alta era muy complicado porque además les tomaba mucho tiempo poder pronunciar una palabra. Así que una oración simple pues les tomaba mucho tiempo. Y ya eso dejando de lado la comprensión de lo que leían. Entonces fue cuando me explotó la burbuja de mi proyecto y me di cuenta que no estaba basado desde sus problemáticas, sino como que desde mi realidad privilegiada donde yo los podía observar. Entonces pues tuve que hacer a un lado mi proyectito y sí tenerlo ahí como un plan a largo plazo, pero tuvimos que retomar ciertas bases que yo no pensé que íbamos a tener que regresarnos a ese punto, como aprender a leer. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a obligarnos un poquito a leer menos, pero surgía la problemática de que también al leer en voz alta había muchas burlas que son propias de su edad, desgraciadamente, y no se diga de sus entornos conflictivos. Entonces muchos se rehusaban a hacerlo, o muchos que podían ya hacerlo, es decir, leer con más fluidez, no querían hacerlo porque el hacerlo correctamente también representaba un objeto de burla. Entonces, obviamente, pues no estaban permitidas las burlas, pero yo nunca perdí de vista que son chicos que tienen conflicto con la ley y que al final de cuentas yo representaba también para ellos una ley quizá mucho más fácil de quebrantar. Y pues a partir de ese punto, con mi poquísima experiencia psicopedagógica, pues les hice ver que nos la pasábamos más padre cuando nos respetábamos, cuando no perdíamos el tiempo en ofensas, que era mucho más divertido cuando todos nos sentíamos a gusto. Y poco a poco se fue cambiando un poquito el chip, porque nos dimos cuenta que las clases podían ser divertidas y los ejercicios que hacíamos, si no perdíamos el tiempo en conflictos con los compañeras, podríamos aligerar las sesiones, podríamos hacer actividades que tuvieran que ver con juegos, cosas que a ellos les gustara, que ellos mismos proponían. Así que, bueno, así empezaron a fluir un poquito más las sesiones. Hubo sobre todo una chica que desde un momento como que estaba ávida de escribir. Y entonces yo no quise ponerle a ella actividades especiales en comparación con nosotros, pero sí tenía ciertas indicaciones donde yo sabía que ella tenía una inquietud mucho más grande por escribir y que disfrutaba leer. Y con el tiempo empecé a ver que había chicos y chicas que me pedían cierto tipo de lecturas para leer. Y cuando menos pensábamos, ya en la sesión siguiente ellos me pedían cierto tipo de lecciones que las compartíamos en la clase siguiente, y que esos quienes no querían leer porque les daba pena, pues se veían confrontados a tener que hacerlo porque eran lecturas que les interesaban. Y entonces, dado que la metodología había cambiado, mis objetivos ya eran otros. Los objetivos del taller no eran los mismos inicialmente. Por lo tanto, el producto tampoco lo era ya.
no era el mismo del principio. Aunque se tenía como meta ese producto, que era una antología de textos escrito por ellos, ya no importaba tanto lograr esa antología como en un principio, porque el proceso se volvió mucho más valioso, porque había mucho trabajo que hacer y de verdad que el llegar a una antología sin que ellos de verdad supieran lo que estaban haciendo, volvía nulo el objetivo general del proyecto. Entonces asumí la noción de que era muy posible que no tuviéramos un producto final como yo lo había pensado. Y dejamos entonces de lado eso y nos pusimos a trabajar en lo que teníamos, en lo que habíamos detectado como taller, como los problemas que habíamos detectado que tenían que ver con la lectura y que era la base de nuestro taller. Así que bueno, así fuimos fluyendo un poquito en ese sentido. Se logró, de verdad se logró que muchos de esos 20 chicos y chicas quisieran leer. Y no solo quisieran leer, sino que me pidieran libros prestados. Y me los entregaban, un tipo como biblioteca. No fueron todos porque no tenía que gustarle a todos, pero al final de cuentas en el proceso estuvimos inmiscuidos todos. Pero lo que logramos fue muy, muy valioso. Y bueno, por lo tanto, quise gracias a esta visión y a esta experiencia que tuve con estos muchachos y muchachas, decidí confrontar el proceso creativo con el producto artístico final, en el sentido de nuestro taller y nuestro contexto, ¿no? Porque a veces se utiliza mucho que en los sistemas donde como artistas vamos a prestar algún servicio social o donde vamos a laborar, las instituciones, ya sean públicas o privadas, no, siempre o casi siempre piden este producto final que se planea en un inicio perseguir. Y muchas veces, trabajando ya en la realidad con las chicas y los chicos, pues te das cuenta que bien tu proyecto, si no es flexible, si no es mutable, no va a poder crecer y se va a volver algo hueco o una simulación de proceso artístico y una simulación de trabajo creativo que no nos interesa, porque no nos interesa simular que se trabaja a favor de quienes más lo necesitan. Entonces, pues en ese sentido, quisiera aportar esta noción de que el producto final de un proyecto elaborado para trabajar con las y los adolescentes en conflicto con la ley, es decir, partiendo de nuestra experiencia con el taller, es totalmente prescindible. El producto que tengas en mente, si bien te sirve para tener una meta establecida a la cual está orientado el trabajo, que es muy importante para saber tu metodología, para saber a dónde vas a llegar, no debe ser tan rígida la idea de llegar al producto que estamos diciendo, ¿no? Al producto final.
porque entonces puede que se vuelva un taller y un proceso hasta tortuoso. Es decir, que no disfruten los chicos y chicas, ni disfrutes tú como tallerista. Si tu proyecto no está abierto, flexible y mutante, si no estás dispuesto a romper tu proyecto y abrirlo a la posibilidad de que sea algo totalmente distinto, pues va a ser algo no placentero, ¿no? Porque creo que también he vivido esa parte y por eso me he dado cuenta que estamos, al no hacer maleable tu proyecto, puede que caigamos en la simulación de que trabajamos de esta manera, de que trabajamos en pro de esa antología de textos que buscamos, porque al final de cuentas pues se puede ver como el testimonio de que hicimos algo, pero estaría bien poner en la balanza qué es lo que realmente necesitamos y necesitan ellos. Si una antología que puedas hojear o un proceso de 4 o 5 meses en donde se pudo lograr que este chico que le daba pena leer pueda leer fluido y en voz alta. Esa fue mi experiencia. Creo que fue una buena lección. Ceder y darles de cierto modo la batuta a quienes están acostumbrados a decirles que no deben hacer lo que hacen, por muchas razones, pero en esta ocasión pues el arte es para los demás, para servicio a la comunidad, y si no funciona así, pues habrá que analizar las razones que nos llevan a trabajar con el arte. Y bueno, espero haber sido lo suficientemente clara. Y bueno, pues muchas gracias.